supone pues esta nueva industria 4.0. Bienvenido, muy buenos días y muchas gracias por su participación. Pues muchísimas gracias, gracias por tu presentación. Como siempre es un placer para mí poder participar en estos espacios que son tan interesantes, en los cuales, pues, como tú bien lo decías, desde la empresa también podamos nosotros aportar a nuestros conceptos, lo que estamos viendo del cómo deberíamos de trabajar. Así de que, pues, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera yo iniciar con esta presentación. Sé que hay unos espacios donde seguramente vamos a poder interactuar, seguramente podemos cambiar algunos conceptos, así es de que sin más preámbulos yo voy a iniciar. Esta charla la hemos denominado como los desafíos de la Industria 4.0, la tecnología y el entrenamiento o la formación. Aquí viene la pregunta que yo quise iniciar es, bueno, ¿cuáles son los desafíos que nos genera la Industria 4.0? Y esto, pues la Industria 4.0, a decir la verdad, ha transformado buena parte de la sociedad, está transformando buena parte de lo que es la vida diaria de todos nosotros. Y se habla que la digitalización, pues, es una de las revoluciones que más rápido está haciendo o teniendo impacto en la vida de cada uno de nosotros. Así es de que miremos algunos de los impactos que nos genera. Quisiera mencionar que el primero tal vez la ética y la identidad. Es necesario garantizar que la cuarta revolución industrial fomente pues el individualismo y la humanidad. Que realmente la innovación ha estado redefiniendo lo que significa el ser humano, que el ser humano como tal también tenga una redefinición a partir de estos nuevos conceptos de la cuarta revolución industrial y que la tecnología sirva genuinamente para lo que es el interés público. La gobernanza y de la tecnología ágil. Esto es un desafío para todos los gobiernos. Las nuevas tecnologías están superando los marcos regulatorios. Las tecnologías de cuarta revolución industrial pueden aprovecharse por los gobiernos para gobernar mejor, pero sobre todo para volverse más asequibles y aumentar la transparencia, y la confianza de los ciudadanos, sin mencionar, pues naturalmente, que tiene que hacerse un mejor seguimiento de todos los activos. Diríamos que en la disrupción de los negocios. ¿Por qué la disrupción de los negocios? Con el COVID-19 y la pandemia misma que estamos viviendo, a la cual ninguno en el mundo ha sido ajeno, pues la cuarta revolución industrial y la implementación de la misma se ha acelerado. De alguna manera, creemos que hoy en día ha habido una adopción de tecnología mucho más rápida de la que se podría venir ya desarrollando. Hay cambios que hoy en día los clientes y las empresas, a través de toda esta virtualidad y cada vez el uso mayor de la misma, pues ha hecho establecer nuevos modelos de negocio, nuevas formas de interactuar. Solamente un ejemplo, durante la primera parte del brote global, el precio de las acciones de lo que es Zoom, que es otra herramienta similar a esta que estamos utilizando el día de hoy, aumentó más del doble, ya que su número de usuarios aumentó de 10 millones a más de 200 millones. Quiere decir que hay nuevos modelos que están surgiendo a partir de esto. La inequidad es algo que suena un poco fuerte y es así, pero lamentablemente tenemos que decir pues que hay algún riesgo en donde por el acceso a estas tecnologías puede generarse una inequidad que pueda llevar a que realmente esto se pueda profundizar. Parte de lo que estamos haciendo es buscar una difusión mayor de estas nuevas tecnologías para que esto realmente, especialmente en países en vías de desarrollo, no se genere. La seguridad y el conflicto. La cuarta revolución industrial está cambiando la naturaleza del conflicto y ahí diríamos que puede estar afectando dramáticamente a la escala y el carácter del conflicto, las distinciones entre guerra y paz, entre combatientes y no combatientes. Cada vez esa línea se vuelve más difusa. Grupos a nivel mundial
como el caso del Estado Islámico, pueden operar físicamente en áreas definidas, pero pueden reclutar combatientes a nivel global en cientos de países, principalmente a través de las redes sociales. Un tema fundamental, la innovación y la productividad. Y esto sí que es notable a raíz de estas nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial. El impacto de las nuevas tecnologías en la productividad, incluso en muchas ocasiones, no se está viendo tan medido en forma tan real como debería ser, porque ni siquiera los métodos tradicionales de medir la productividad pues, son los adecuados para medir en estas nuevas tecnologías. Entonces, pues ahí vemos que ahí hay unos temas todavía por continuar, por ir implementando cómo es que realmente se tiene que hacer esta medición. Es posible que las estadísticas que se estén hoy en día dando no capten realmente la generación de valor, porque pues todavía no está siendo bien identificado el beneficio y la relación que hay con los consumidores. La fusión entre tecnologías es un tema muy claro. La cuarta revolución industrial, pues diferente a las revoluciones anteriores, en la forma en que hoy en día se construye una fusión de las tecnologías, un creciente campo en donde se aprovecha la capacidad digital. Hoy en día hay desarrollos en un área tecnológica que han sido apoyados porque otra parte también ha sido desarrollada y eso la apalanca en ese crecimiento. Por ejemplo, decimos que el desarrollo del genoma no hubiese podido ser tan rápido si no tuviese el poder de cómputo y análisis de datos que hoy en día se cuenta. Los robots avanzados no existirían sin los nuevos enfoques de la inteligencia artificial que dependen de los sistemas digitales y de la capacidad de procesamiento. Entonces, pues hay muchísimo crecimiento a raíz de eso. Pero en nuestro punto central, y por eso lo coloco allí en esa posición, en esta presentación, es la disrupción de los puestos de trabajo y las competencias. Y creo yo que este es el punto al cual pues, hoy queremos hacer mayor énfasis. La cuarta revolución industrial está cambiando los roles de trabajo y las habilidades. A medida que se alteran los modelos de negocio, el trabajo mismo, el rol de los puestos de trabajo está cambiando fundamentalmente. Y el resultado, pues seguramente será una creación de empleo, pero también posible desplazamiento de algunos. Y aquí viene un gran debate que seguramente en estas conferencias o en estos tipos de escenarios siempre surge, es de si esto realmente genera trabajo o hay pérdida de trabajo. Y yo creo que aquí el gran tema es que, además de ayudar a que haya una mayor productividad laboral, hay una brecha entre las habilidades de los que se necesitan y que los empleadores están buscando y la que tienen los empleados potenciales. Y aquí, pues naturalmente, será parte de lo que vamos a seguir desarrollando en esta conferencia. Quisiera aquí mostrar el impacto de la transformación digital en las competencias. Y veamos algo que, esto es un estudio de McKinsey desarrollado recientemente, en donde muestra cómo la transición o mejor, el uso de las automatizaciones en muchas de las actividades empiezan a generar un impacto y cómo se proyecta que lo que podrían ser las ocupaciones que habrían al 2016 hacia el 2030, hay un cambio significativo y cómo se proyecta ese nivel del cambio. Se estima que la adopción de tecnología que antes se preveía que se podría hacer en 5 años, con esta pandemia y con este COVID-19 se ha logrado hacer en 8 semanas. Esto significa pues que realmente es necesario que aquí con este COVID-19 ha habido una real aceleración de la adopción de tecnología. Y el futuro del trabajo requerirá 2 tipos de cambios en la fuerza laboral. La mejora en las habilidades, es decir, aquellas personal que hoy en día está desarrollando una actividad en cualquiera de las organizaciones y tiene que modificar su capacidad para poder adaptar y trabajar en conjunto con la nueva tecnología. Y la otra cosa es la recapacitación, que es cuando aquel personal que necesita realmente que tener una nueva formación para poder asumir nuevos roles. Es decir, hay una distinción entre lo que podría ser pues la mejora de las habilidades y la otra es la recapacitación. Y podríamos decir que el tema de la recapacitación podría ser el tema de los más agudos, porque muchas de las actividades que son repetitivas son las que son más rápidas
que puedan ser automatizadas, por lo cual ahí es donde se habla del desplazamiento del trabajo. Pero veamos lo que nos dice esta gráfica. En Europa y en Estados Unidos, diríamos que lo que son los trabajos manuales, podríamos estar una transición de una disminución del 27% aproximadamente proyectado al 2030. Lo que es el uso de la tecnología va a tener un crecimiento más del 50%. Lo que son el tema de la parte emocional tendría un crecimiento más del 30%, es decir, las habilidades emocionales tendrían que tener un crecimiento más del 30%, y la parte cognitiva tendría también un crecimiento alrededor de un 24%. Esto significa pues que vamos a tener que buscar cómo lograr que la formación naturalmente esté alineada con estas futuras necesidades. Es decir, tenemos que pensar cómo es que hoy en día todas las instituciones educativas y en el trabajo en equipo entre las instituciones educativas, las políticas de formación y la formación que deben desarrollar también las organizaciones, las empresas, tienen que ir hacia buscar el cómo lograr llegar a suplir y a obtener este tipo de perfiles a futuro. Aquí quiero plantear una pregunta que me parece muy interesante y es, ¿cuál debería ser entonces el propósito de la educación? Y tomo como referencia la estrategia y a partir de ahora vamos a ver que la estructura que tengo en esta presentación muy asociada a los conceptos que menciona el profesor Joseph Aoun, que es el presidente de la Northeastern University, uno de los más reconocidos en temas de cómo lograr liderar hacia dónde debería ir la educación. Y él habla en su libro, que no sé si lo conocen, que se llama Robot Proof, habla de que es necesario trabajar en 3 grandes bloques. Y dice, mire, la misión que tiene que tener la educación es ayudar a formar personas a prueba de robots, es decir, lo que llama Robot Proof. Se necesita entender el impacto de la tecnología y el poder de los datos. Y por eso es el primer gran bloque que decimos aquí, es el conocimiento de la tecnología. Por eso, ahorita vamos a desarrollar un poco en qué estado está el estado del arte de la tecnología, especialmente de la automatización y cómo esto podría estar impactando. Vamos a desarrollarlo ahorita. Pero quisiera seguir este concepto en donde se dice que se tiene que tener un conocimiento técnico, entender la inteligencia artificial en las máquinas y el cómo interactuar con las máquinas. El conocimiento y el poder de los datos. Los datos definitivamente hoy en día es como alguien decía, los datos son el nuevo petróleo. Es decir, el entendimiento del mundo de los datos que están generando por las máquinas. Y el más importante y fundamental es el conocimiento humano, lo que podemos hacer que las máquinas no pueden hacer o que al menos en el futuro predecible no lo pudieran hacer, como la habilidad para crear, la habilidad para innovar, el emprendimiento, la cultura, la habilidad de trabajar en equipo, la habilidad de ser global y la habilidad de sentir empatía. Y el tercero, pero no menos importante, sino por el contrario, de gran relevancia, es el aprendizaje continuo. El segundo es la educación experimental. La educación experimental, ¿qué quiere decir? Es la integración de la experiencia del salón de clases con el mundo real, con la experiencia real. Es decir, cada vez más la educación tiene que llevar a que haya una integración entre lo que son todos estos conceptos, pero a su vez aplicados al mundo real, para que realmente haya una educación experimental y esto lleve a un progreso y a una implementación real, práctica de lo que tiene que hacerse. Y el tercero es el aprendizaje continuo, que es olvidarse de ese viejo concepto que se decía que cuando se termina una carrera o un programa, pues se puede dejar o se puede empezar a pensar en descansar del aprendizaje. Por el contrario, creo que todos y cada uno de nosotros quienes estamos activos desde el punto de vista profesional, tenemos que estar preocupados por un aprendizaje diario, permanente y continuo. Entonces, con esta estructura, vamos a continuar en la presentación, por lo cual quiero conversar un poco sobre el tema del futuro de la automatización, de la producción automatizada a la autónoma. Y aquí entraremos un poquito a mirar cómo es que esta automatización está cambiando y cómo hoy en día las tecnologías son
hay unas características particulares de que las tecnologías que están caracterizando a las industrias que hoy en día están a la vanguardia. No sé si escucha el sonido. El futuro de la manufactura estará completamente centrado en el consumidor. Alguien mencionaba que hoy en día todos queremos que ojalá nuestro producto o lo que demandamos, cualquiera que sea, en caso particular, todos como consumidores, pues vamos a querer que ojalá ese producto sea hecho a la medida. Pero ninguno de nosotros está seguramente dispuesto a pagar como que si el producto fuera único. Por el contrario, estaríamos gustosos de pagar como que ese producto forme parte de una producción en masa, como lo que fue por allá la segunda revolución industrial. Pero realmente no es el caso. Entonces ahora todas las industrias tenemos el gran desafío del, bueno, cómo hacer el producto cada vez más orientado hacia los deseos del consumidor, pero que definitivamente sea a un costo asequible. Y aquí viene entonces lo que nosotros estamos impulsando y es la nueva visión para la automatización de fábricas. Y aquí hablamos que tenemos 6 básicos elementos que les vamos a ir rápidamente pasando para que todos nos tengamos una idea mucho más precisa de cómo es que esto lo podemos ir utilizando en los procesos de manufactura a través de estas 6 palancas de cambio. Empecemos por hablar de la ingeniería de automatización cognitiva, es decir, hoy en día el cómo hacemos ingeniería, el cómo hacer la ingeniería, hoy en día ha cambiado muchísimo. Y hablamos de la ingeniería de automatización cognitiva, que no es otra cosa que aplicar la inteligencia artificial a la ingeniería de automatización, que es un asistente de ingeniería de automatización inteligente para todo. En nuestro caso tenemos una plataforma que llamamos el Total Integrated Automation Portal, y que son los sistemas que aprenden activamente de los datos disponibles y de las experiencias. Es decir, a medida que vamos a ir desarrollando ingeniería y que vamos a ir diciéndole a estas herramientas cómo es que tenemos que ir trabajando, vamos a ir logrando que estas mismas herramientas nos ayuden más, nos propongan en forma inteligente el cómo desarrollar esa ingeniería en una forma mucho más ágil, dinámica. Por eso aquí decimos, bueno, ¿por qué la ingeniería cognitiva? Es porque transforma la relación entre los sistemas de la ingeniería y los usuarios. El usuario cada vez más está haciendo una guía, pero a su vez está valorando las propuestas que le están llegando para que esta ingeniería sea mucho más ágil. De las herramientas de ingeniería reactiva a las asistentes de ingeniería proactiva, es decir, que hay unas propuestas de cómo acelerar esto. Por lo cual decimos acelera, hace que sea mucho más rápida la ingeniería, reduciendo hasta un 50% del esfuerzo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo poco a poco se van a ir haciendo y se pueden ver cómo hay propuestas y una interacción entre lo que son las herramientas de software y el usuario. Aquí hay una propuesta donde naturalmente es mucho más ágil, ya es mucho más interactivo, no necesariamente toca escribir lo que antiguamente trabajábamos de hacer escrituras de código, sino que por el contrario se va haciendo una interacción y es casi que un diálogo permanente entre las herramientas de software y lo que hace el usuario en este caso.
Como se dan cuenta, puede hacerse una interacción mucho más rápida, mucho más ágil. Ya hay muchos más, llamémoslo así, módulos preelaborados que permiten que el proceso sea un proceso mucho más rápido. Hablemos ahora de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que no es otra cosa, que es cuando los sistemas empiezan a tomar decisiones, a interactuar y a tomar decisiones entre sí. Aquí vamos a ver cómo los robots hoy en día ya son capaces de hacer ciertas tareas en forma autónoma, es decir, ya no se necesita hacer una descripción paso a paso de lo que tiene que hacer, sino los robots hoy en día tienen una capacidad en sí misma de, interactuando con otras máquinas, pueden tomar datos que les permiten a ellos tomar decisiones en forma autónoma y simplemente desarrollar la tarea. Por esto es que más que hoy en día detallar cada uno de los pasos que tiene que desarrollar un robot, lo que se hace es dar unas indicaciones del cómo tendría que desarrollar una tarea. Es decir, se le da casi como que oye, esta es la definición de tarea. Usted tiene que hacer esto, como lo que acaba de hacer el señor en su página, en su pantalla. Y cómo es que ya empieza a desarrollar actividades propias, que él empieza a tomar decisiones del cómo hacerlo. Ya es, oiga, tú tienes que hacer esto, ¿cómo lo haces? Seguramente que él desarrollará al interior de su propia capacidad de programación sus propios programas y tendrá que hacerlo buscando la mayor eficiencia. Entonces, esta es un cambio y es una forma ya de aplicar la tecnología a unas mayores eficiencias. Hablamos de la realidad aumentada y la realidad aumentada es una tecnología que hoy en día permite visualizar mucho más allá en todo lo que es las fábricas y hacer la unión de lo que llamamos el mundo virtual con el mundo real. Y el mundo, hoy en día, con la realidad aumentada, combinamos, seguramente algunos de ustedes han escuchado ya el concepto del gemelo digital, o lo que denominan en inglés el digital twin, con datos de producción en tiempo real, para que haya una posibilidad de evaluar y analizar, bueno, qué tanto esto que se está produciendo con base, o mejor, comparativamente con aquel modelo teórico que yo tendría en un mundo digital, cómo está y cómo se están viendo sus desviaciones. Por eso, de alguna manera, aquí hablamos de lo que es la superposición del gemelo digital con una vista real. Es decir, el gemelo digital es aquel modelo que yo teóricamente, con todo lo que es los cálculos y el mundo digital que yo he podido proyectar, lo puedo comparar contra este mundo real. Y ahora veamos una de las tecnologías que más se está revolucionando en el mundo, en la forma de hacer o de implementar nuevos modelos de negocio, y es el blockchain. El blockchain nace de lo que en las transacciones financieras, pero hoy en día ya se ha ido al mundo industrial y esos mismos conceptos del blockchain, en donde hay una interacción entre máquinas y hay entre los nodos que permiten que se pueda ir intercambiando información entre diferentes máquinas y que esto esté a prueba, sobre todo de la seguridad de la información, que sea en una forma confiable, hace que esta cada vez tenga una mayor aplicación en el campo industrial. Por eso decimos que es el principio de confianza digital, que es que la tecnología hace que la industria de 4.0 permita que muchas de las cosas que por X o Y razón no se lograban hacer antes, hoy en día sean factibles a raíz del blockchain. Por ejemplo, en el caso de los conceptos de energéticos y en la red, donde es necesario tener información confiable, precisa de qué está pasando en un determinado punto y que esa información que se alimenta a esta red sea realmente la que todo el mundo acepta y es creída o considerada como válida, pues eso es gracias a la tecnología del blockchain. Entonces, aquí básicamente es uno de los grandes pilares con los cuales hoy en día hay muchos desarrollos en donde se
fusionan también, que permiten hacer posible nuevos modelos de negocio, es decir, las tecnologías al uso de las nuevas formas de hacer negocios. Y los sistemas autónomos, es decir, una fábrica que se autogestiona, son donde hay algoritmos o mejor ya sistemas incorporados que ellos mismos son los que toman decisiones. Aquí, como les decía, ya son, digamos, donde las máquinas entre sí se complementan y toman decisiones entre ellas sin que haya una necesidad de hacer una programación muy específica de, oye, es este paso 1, luego el paso 2. No, esto ya es darle una instrucción. Mire, necesito que tú instales esto en esta otra máquina. Y lo instalan, y todo a raíz de sus recursos que tienen propios y la capacidad de procesamiento y de datos que tienen, pues lo pueden hacer en forma autónoma. Con esto quisiéramos decir, el futuro digital comienza hoy. Es decir, realmente la transformación digital y las organizaciones tienen que ver cómo desarrollan esto. Con esto queríamos mostrar ese primer gran bloque de cómo la tecnología hoy en día está, cuál es el estado del arte de la tecnología y hacia dónde van estas nuevas tecnologías desarrolladas en raíz del marco de la Industria 4.0. Pero ahora quisiéramos mencionar nosotros como Siemens qué hemos venido haciendo y cómo, hablando del tema de la educación experimental, les hemos podido, digámosle, nosotros hemos podido venir trabajando. Aquí queremos mostrar algo del ecosistema de Industria 4.0 que hemos venido construyendo en conjunto con algunas autoridades del gobierno, trayendo algunas experiencias como la de Alemania a través de Platform de Industria 4.0, mucho en cooperación con otras empresas como Festo, como el SENA mismo que hemos estado interactuando, con el Instituto Pascual Bravo, con quien hemos estado también trabajando y mirando algunas formas de desarrollar nuevas formas de cooperación, empresas ya como el Grupo Familia. Y con esto, pues queremos decir que nosotros lo que queremos es que realmente podamos hacer que entendamos en Colombia que estas tecnologías y que estas nuevas formas de hacer y de producir y hacer manufactura en Colombia deben y pueden ser posibles, para lo cual todos tenemos que involucrarnos, todos tenemos que ser conscientes de que efectivamente tenemos que capacitarnos, pero tenemos que hacerlo posible. Quisiéramos mencionarles aquí lo que hemos trabajado nosotros en conjunto con el SENA. Desarrollamos un concepto que se llama la empresa digital, en donde iniciamos con el tema de tres grandes bloques, el concepto de lo que hoy en día ya lo mencionábamos al comienzo, el cómo se desarrolla ingeniería, que es lo que denominamos el módulo de creación, que es cómo cambian hoy en día los productos, toman vida de una forma completamente diferente. Hacer ingeniería es completamente diferente, en donde se habla de los sistemas de sistemas, en donde se habla de el diseño generativo, que es una tecnología que imita el enfoque evolutivo del diseño de la naturaleza, está basado en eso, que se habla de la ingeniería basada en modelos en el sentido en que se integra la electrónica, el software y los conceptos todos. Eso es el gran modelo que hay dentro de lo que es el grupo de creación. Y es decir, cuando yo tengo que imaginar algo, voy a producir algo, cualquier producto, algo de lo que ustedes estén imaginándose que lo puedan hacer, hoy en día hay muchas tecnologías con las cuales ese diseño se puede hacer en una forma muy eficiente, muy ágil y en muy corto tiempo. Pero no solamente eso, sino que eso, como se hace desde el mundo digital, se puede llevar a lo que es el bloque de realización y es el cómo lograr yo hacer que con las nuevas tecnologías disponibles del machine learning, de la manufactura aditiva, de la realidad virtual o la robótica avanzada, yo lo puedo utilizar para que eso que me estoy imaginando en una etapa de creación o de diseño, lo pueda yo hacer realidad en una etapa de manufactura, de realización o de producción. Y luego viene el gran tercer bloque, que es la utilización, y es cómo yo logro hacer ahora el análisis, sobre todo aprovechando de toda la cantidad de datos que son generadas en las máquinas y en los productos, y llevarlo a la nube y hacer un análisis y poder comparar eso y volverlo en un círculo virtuoso comparando con lo que yo me imaginé inicialmente. Ese círculo virtuoso de la utilización, esto lo creamos, lo formamos y lo utilizamos en un proceso que hemos desarrollado en conjunto con el SENA, con lo cual pues estamos buscando que haya una
llamémoslo así, difusión y una desmitificación de todos estos. Trabajamos también en la actualización curricular, en la transferencia de conocimientos, en el intercambio de buenas prácticas y en la transferencia de tecnología. Y también, perdón, un minuto, hemos trabajado muy en conjunto para que haya, digámosle, una transferencia de tecnología, y también creamos pues unos salones en donde llamamos un salón de la creación, un salón de la realización, en donde hay pues muchas herramientas de software, hay mucho conocimiento, hay mucha tecnología incorporada allí, en esto que ya denominamos el Centro de Aprendizaje para Tecnologías de Industria 4.0. Aquí hay una posibilidad de replicar mucho de lo que se desarrolla en estos centros de formación, en donde se tiene lo que denominamos una Digimachine, que no es otra cosa que una simulación de una máquina en forma digital, en la cual se puede hacer una simulación y se puede desarrollar incluso software de cómo ver que realmente aquel modelo digital yo lo puedo llevar a la realidad y ver cómo se comporta, o hacer análisis de fallas, etc. Y por último, queríamos mencionar el gran bloque en el cual estamos trabajando, que es el tema de la transferencia de conocimiento. Nosotros como Siemens y en general queremos que realmente tenemos un compromiso de que cuando una empresa tan innovadora como nosotros, como Siemens, pues que también haya la posibilidad de hacer transferencia de conocimiento. Y lo hemos hecho con estos acuerdos que estamos haciendo con estas instituciones educativas, pero también lo queremos seguir haciendo porque también nosotros tenemos cómo lograr buscar cada vez que haya más transferencia de conocimiento. Consideramos que ese es uno de los puntos fundamentales para que un país como nosotros en Colombia sigamos creciendo, mejorando nuestra competitividad, pero para eso necesitamos que absolutamente todos nos involucremos y tengamos también una responsabilidad. Y aquí traemos un ejemplo de lo que nosotros mismos hemos hecho. Tenemos un programa que se denomina C-Train, que es el Siemens Training Program, que no es otra cosa que con el cual nosotros impartimos mucho de todas estas tecnologías que hemos mencionado y le hacemos la formación. Y teníamos, pues hasta ahora, digamos, en el modelo presencial tuvimos como una participación aproximadamente como un 70%, digamos, a raíz de esta pandemia y de las nuevas circunstancias, pues logramos ir a un modelo virtual, y hoy en día hemos logrado incrementar en más del 110% nuestra participación. ¿Por qué? Pues porque tenemos clases en vivo, tenemos acceso desde cualquier dispositivo, tenemos los horarios son flexibles, tenemos prácticas incluso de acceso libre a los laboratorios, le generamos una certificación internacional, así de que a este mundo virtual creo que también le hemos apostado desde esta parte de transferir conocimiento, y hoy en día también creemos que hemos logrado demostrar que es muy viable. Y queríamos mencionar ya para cerrar esto, que es que nosotros también hemos participado, sobre todo para aquellos jóvenes que han estado, digamos, que quedaron por estas circunstancias sin empleo. Entonces generamos un programa que lo denominamos C-Train sin costo, en donde han habido ya más de 230 inscritos, ya hemos desarrollado 4 grupos de entrenamiento, lo que tenemos y buscamos que sean jóvenes o personas que por X o Y razón no han tenido acceso a todos estos entrenamientos, donde les damos sin costo este entrenamiento, y también buscamos que especialmente las mujeres sean las que sean beneficiadas de este entrenamiento. Y aquí ya para cerrar, y como iniciamos en esta conferencia, pues decíamos que hay una habilidades asociadas a la Industria 4.0. Algunas habilidades de estas, muchas de ellas hoy en día bastante reconocidas, y como ya los he mencionado a lo largo de toda esta conversación, creo que tenemos que trabajar mucho en ellas. Quizás una de las más relevantes es la ética. Ética que cada vez más es necesaria en todos estos desarrollos tecnológicos que permiten que se apliquen en una u otra dirección todas estas tecnologías, y creemos que por eso es muy importante que en la formación que todas nosotros o todas las instituciones impartan se haga mucho énfasis en el tema. Toma un lugar muy relevante cuando se habla de la inteligencia artificial, por ejemplo. La creatividad
creo que ya lo habíamos mencionado, la resiliencia, el trabajo en equipo, fundamental. Hoy en día las organizaciones, una de las cosas que más están buscando es que se rompan los silos. Una persona que trabaja en un silo normalmente pues no es suficiente porque automáticamente se puede volver obsoleta en ese silo muy rápidamente. Entonces, por eso el trabajar en equipo cada vez es mucho más eficiente y más necesario. La comunicación efectiva, la capacidad de tener empatía, ya lo habíamos mencionado al comienzo, la confianza, la integridad y el emprendimiento. Y aquí hay dos cosas que yo quisiera mencionar que son muy relevantes, que es la adaptación al cambio, la orientación al servicio. En general, las organizaciones hoy en día, todas tenemos que tener una vocación al servicio. Los empleadores es decir, las empresas actualmente, pues están buscando gente que sea muy competente en STEM, como es este evento de hoy, o en tecnologías o en conocimiento de datos. Gente que sea capaz de interactuar con otras personas, personas que sean creativas, emprendedoras y sobre todo culturalmente muy ágiles. Creo que este es un muy buen resumen de lo que se espera, de lo que debería ser un profesional que esté apto para trabajar en un ambiente de la industria 4.0. Muchísimas gracias por su atención. Creo que he estado justo en el tiempo que me habían asignado, así es de que tenemos creo que un pequeño espacio por si hay algún comentario o pregunta. Muchísimas gracias a todos por su atención. Doctor Reinaldo, muchísimas gracias a usted. Pues de hecho, parte de las preguntas que tenía, porque digamos ha habido varios titulares en su intervención, la respondió con su última intervención. Y esa pregunta era, ¿qué debe tener esa persona para insertarse hoy en el mundo laboral, independientemente de que sea, digamos, un tema de tecnología o un tema de la industria? Yo creo que aplica para todo. Usted mencionó varias de esas características que debiera tener, por supuesto, la ética. Ética que en algunos casos siempre, incluso aún en algunos espacios se toma como una asignatura de relleno. Quizás porque no se le ha dado la relevancia suficiente a esta categoría. La creatividad, el trabajo en equipo y algo que es fundamental y en lo cual estamos absolutamente de acuerdo, doctor García, es en el tema de la comunicación asertiva. Y yo creo que ahí parte del éxito de las empresas, de toda compañía o de toda organización en términos generales, debiera ser ese, el tema de la comunicación asertiva, ¿no? De acuerdo. Creo que hiciste un muy buen resumen y coincido en eso, en que por eso quise mencionar eso que decía al comienzo cuando le dimos o le di esta estructura a esta presentación, en el sentido en que, ok, tenemos que estar a la vanguardia del conocimiento de la tecnología, indiscutiblemente tenemos que conocerla, sobre todo porque nos toca trabajar con ella, tenemos que ser cada vez más competitivos, cada vez más eficientes, definitivamente. Sociedades como la nuestra, Colombia como un país que necesita crecer, que necesita mejorar en su competitividad, definitivamente debemos de desmitificar y atrevernos a adoptar estas tecnologías, es clarísimo, pero tenemos que cuidar mucho del ser humano, de aquel que va a estar interactuando con esa tecnología, que tiene que tener esas características buenas de las que ya tú mencionaste algunas o resumiste, y que hablábamos de ese trabajo en equipo, de esa ética, de esa creatividad, de esa co-creación, de ese emprendimiento, que hoy en día son características fundamentales que tienen que existir en las nuevas organizaciones. Hay otra inquietud, doctor Reinaldo, y es el tema del modelo que siempre hemos admirado, quienes hemos estado pues como en el escenario de la educación y por supuesto de la tecnología, y es ese modelo alemán de la formación dual o de la educación dual, donde, bueno, y Siemens, por supuesto, no escapa de ello, siendo una compañía, una de las compañías más importantes del mundo, una compañía alemana, en ese sentido de que las empresas tengan sus propias academias, pero que se consideren realmente academias, ¿cierto? Correcto. ¿Usted cómo ve esa situación para en algún momento tenerla, digamos, en Colombia establecida? ¿Estamos muy lejos? ¿Estaríamos cerca de tener algo así? ¿Es un tema de voluntades? ¿Cómo lo ve? Buena pregunta. Justo hago referencia a que ayer tenía una conversación con el señor embajador de Alemania en Colombia y justo parte del tema que tocábamos era ese.
¿Cómo lograr que en Colombia ese modelo que ha sido tan exitoso en países como en Alemania, que ha sido difícil que sea entendido, bien entendido, con todo respeto lo digo, y sea aplicable en países como el nuestro, que tanto lo necesita, en donde la cooperación de la industria o el empresariado, junto con la formación que requieren los jóvenes, sea cada vez más, más estrecha y se pueda lograr. Yo creo que aquí en Colombia debería ser, deberíamos todos trabajar para hacer un esfuerzo para eso, para lograrlo implementar. Creo que hay necesidad de poner ese tema cada vez más sobre la mesa para que sea más discutido y se pueda llegar a ser implementado. En el caso nuestro, y como tú lo decías al comienzo, digámosle, yo soy un convencido personalmente que realmente las organizaciones tenemos mucho cómo aportar al conocimiento y a la formación del futuro profesional, pero que hay varias razones detrás de ello. Una de las principales es que la industria misma también va a necesitar cada vez más de ese profesional que tenga un conocimiento que, como bien lo decía o lo dice en su libro el profesor Joseph Aoun, tiene que haber ese tema de el conocimiento experimental, es decir, que todos estos conocimientos del aula sean también compartidos con el mundo real y que ahí las industrias podemos jugar un papel importante, las empresas podemos jugar un papel importante porque es donde logramos que haya una, llamémosla así, una relación de doble vía en donde aquel profesional que viene con unos conocimientos muy frescos los aporte, los ayude a que la organización de alguna manera también los ponga en práctica, pero a su vez que él se beneficie de tener ese ambiente práctico, real y concreto del cómo eso está realmente siendo útil y siendo puesto en práctica en la industria para que le dé un uso específico y real del tema. Estamos de acuerdo, doctor García. Y me quedo ya para cerrar y para despedirlo, agradeciéndole su espacio, su conocimiento, su tiempo y su disposición de siempre para con nosotros, con un titular que creo que no solo a mí, sino a varios de quienes estuvimos pues atentos a su intervención, nos quedó sonando. Los datos son el nuevo petróleo. ¿Qué hacer con los datos? ¿No es cierto? A veces nos llenamos de datos y no sabemos cómo administrar esa minería justamente, ¿no? Exactamente, porque digámosle que hay muchas de esas similitudes, una de ellas es esa sobre los datos, el poder de los datos hoy definitivamente es grandioso. Es grandioso porque a partir de ellos se toman decisiones, pero creo que tú lo mencionaste bastante bien. Los datos en sí, el dato como tal, no tiene ningún valor. El dato toma valor es cuando yo concateno datos, hago llamémoslo así, de comparaciones, de análisis, de valoraciones sobre esos datos y sobre eso reflexiones al respecto de, qué sé yo, el comportamiento del consumidor, las preferencias de una u otra tecnología, de uno u otro producto, el por qué algo es exitoso y algo no es exitoso, por qué alguien prefiere hacer o tomar una acción sobre alguna de las diferentes propuestas que tiene en el mercado y no toma otra, o por qué una máquina falla, o por qué como una máquina, o puedo yo predecir que la máquina va a fallar para las diferentes organizaciones. Hoy en día de verdad son el gran valor que hay en el mundo a raíz de todo este tema de la transformación digital. Doctor Reinaldo García, ha sido de nuevo un honor para nosotros contar con su participación, con su presencia y pues simplemente agradecerle y pues reiterarle que aquí vamos a estar siempre pues atentos a sus participaciones, sobre todo a sus aportes que pues se han dado a través de la misma empresa de Siemens y por supuesto también a través de la Fundación Siemens aquí en Colombia.